Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de Derecho Público. En este caso vamos a analizar el tema número 5 correspondiente a los actos legislativos. Recordemos el esquema del ordenamiento jurídico uruguayo. Recordemos que los actos legislativos están en segundo lugar respecto del valor y fuerza de sus normas en lo que respecta a la Constitución, inmediatamente inferior a ella, y en lo que respecta a los actos administrativos, por encima de los mismos. Recordemos que la función legislativa es ejercida por el Poder Legislativo y por la Junta Departamental a nivel departamental. La producción de los actos legislativos podemos analizarla desde dos puntos de vista. Desde el ejercicio de la soberanía directa, a partir del Instituto de la Iniciativa Popular, por ejemplo, con la iniciativa del 25% del total de inscritos en el Registro Cívico Nacional, en donde allí se puede promover un proyecto de acto legislativo o de ley. Y en segundo lugar, podemos analizarlo desde la perspectiva del ejercicio indirecto de la soberanía, en tanto también habrá actos legislativos cuando los mismos puedan tener iniciativa en el Poder Ejecutivo o en cualquier Cámara y posteriormente ser votados por la Asamblea General y promulgados por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la iniciativa de los actos legislativos la vamos a tener en primer lugar en el Poder Ejecutivo, que actúa en acuerdo o en Consejo de Ministros y tiene iniciativa respecto de todas las materias. En algunas materias en particular tendrá iniciativa privativa y solo podrá ejercerla en Consejo de Ministros. En segundo lugar, tendremos a los senadores y diputados en cada una de sus cámaras que tienen iniciativa en los actos legislativos, salvo en las materias reservadas al Poder Ejecutivo. En tercer lugar, tendremos la iniciativa popular, reunida, como decíamos, por el 25% de los inscritos en el Registro Cívico Nacional, en aquellas materias que estén fuera de la iniciativa del Poder Ejecutivo y que no sean atinentes a tributos. Finalmente, tendremos consagrada la iniciativa legislativa para otros órganos, en algunos casos excepcionales, como puede ser el caso del Tribunal de Cuentas de la República, del Poder Judicial, del TCA, de la Corte Electoral, de los entes autónomos y servicios descentralizados en los casos presupuestales. ¿Cuáles son las materias sobre las cuales el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa a la hora de la proposición de un acto legislativo? Bueno, el primero de ellos es autorizar la deuda pública nacional. Cada vez que se pretenda autorizar la deuda pública nacional, ese proyecto de ley debe tener iniciativa en el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con creación de empleos, dotaciones o retiros o sus aumentos, así como la asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificación de causales o de cómputos jubilatorios. Bueno, también el proyecto debe tener iniciativa privativa en el Poder Ejecutivo. Finalmente, los dos últimos casos, el de los proyectos de ley que determinen exoneraciones tributarias o que fijen salarios mínimos o precios de la actividad pública o privada, también requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, y la iniciativa la tendrá el Poder Ejecutivo también para aquellas leyes que determinen el número de ministerios, su denominación y su competencia. Vamos a analizar ahora las etapas de la elaboración de la ley, principalmente la proposición, discusión y sanción prevista en el artículo 133. La proposición, en primera instancia, es la presentación de un proyecto de ley. Como decíamos aquí, tenemos que tener presentes las reglas vistas anteriormente respecto de la iniciativa que cada uno de los órganos tiene para la presentación de proyectos de ley. En segundo lugar, tendremos la instancia de la discusión, la cual se produce en cada Cámara y es regulada por los reglamentos de cada Cámara que establecerán cómo se tramitarán dichos proyectos. En tercer lugar, tenemos la sanción del proyecto de ley, el cual se vota en primer lugar en general y luego artículo por artículo. Recordemos que nosotros tenemos un parlamento bicameral con un sistema bicameral atenuado, lo que implica que las dos cámaras deban estar de acuerdo a la hora de la sanción del proyecto de ley.
Bueno, seguidamente vamos a analizar la promulgación o oposición de reparos por parte del Poder Ejecutivo. Vamos a plantear entonces el siguiente escenario. Se sanciona un proyecto de ley en el Poder Legislativo, el mismo pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, el Poder Ejecutivo tiene 10 días para la promulgación. En una primera instancia podrá, si comparte lo dispuesto, lo sancionado por el Poder Legislativo, promulgar ese proyecto expresa o fictamente, expresamente manifestando su voluntad dentro del plazo de 10 días, fictamente cuando deja vencer el plazo previsto. Analicemos ahora el segundo de los escenarios posibles. El Poder Legislativo sanciona un proyecto de ley, lo remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. Dentro del plazo de 10 días, el Poder Ejecutivo se opone u opone reparos, veta el proyecto. ¿Qué ocurre cuando el proyecto se veta? El mismo vuelve al Poder Legislativo, quien dentro de un plazo de 30 días podrá levantar el veto del Poder Ejecutivo por 3/5 de votos del total de componentes, lo que generará que el proyecto vuelva a la instancia de promulgación y posteriormente se promulgue y se publique en el Diario Oficial. Aquí el Poder Ejecutivo no podrá volver a vetar el proyecto. O la segunda opción, que es no alcanzar 3/5 de votos para levantar el veto. Y aquí tenemos dos escenarios posibles. El primero de ellos, que se mantengan las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, vuelve el proyecto para promulgación y publicación en el Diario Oficial. Y el segundo de los escenarios es no alcanzar los 3/5 de votos frente a una situación de oposición por parte del Poder Ejecutivo. El proyecto queda rechazado y se archiva. ¿Cuál es el trámite de los proyectos de ley por iniciativa popular? Bueno, en primer lugar tenemos la proposición por parte del cuerpo electoral, por parte de un 25% del cuerpo electoral, en cumplimiento de los artículos 79 y 82. El proyecto llega al Poder Legislativo, que tiene la opción de votarlo tal cual viene. Si ocurre esto, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y posteriormente su publicación. O, cuando recibe el proyecto, el Poder Legislativo opta por elaborar un proyecto sustitutivo. En ese caso, pasaremos a una instancia de consulta popular que definirá cuál de los dos proyectos se aprueba definitivamente. Si el original propuesto por la ciudadanía o el sustitutivo elaborado por el Poder Legislativo. Aquí, cuando hay dos proyectos, los dos pasan a consulta popular. Cuando hay un proyecto y el Poder Legislativo ha aprobado el proyecto tal cual viene de la ciudadanía, no hay consulta popular, en tanto ya la ciudadanía ve satisfecho su interés con la aprobación de la ley. Vigencia y retroactividad. Bueno, una ley vigente implica que los hechos ocurridos en ese periodo de tiempo se rigen por esa ley. Recordemos que la Constitución admite la existencia de leyes retroactivas, por lo tanto, leyes que se aplican a hechos que ya han ocurrido, que ya han pasado en el tiempo. La retroactividad de la ley debe ser analizada con precisión, en tanto en algunos momentos puede violar algunos principios constitucionales, como es el principio de seguridad jurídica. Por ejemplo, los casos de aumento de impuestos, de agravamiento de penas, son por lo general situaciones que pueden lindar con la violación al principio de seguridad jurídica. Sin perjuicio de ello, no existe una prohibición general a todas las retroactividades, en tanto el Parlamento puede sancionar una ley con efecto retroactivo con la intención de subsanar derechos lesionados. Por ejemplo, establecer pagos retroactivos de jubilaciones y pensiones o modificar algunas cuestiones a ese estilo en los salarios. Esto viene a subsanar y a garantizar derechos, por lo tanto, la retroactividad per se no es inconstitucional, sino que hay que analizarla puntualmente. La única retroactividad prohibida
a nivel de nuestro sistema es básicamente para las sanciones. Nos toca analizar ahora los decretos leyes. En los gobiernos de facto, el Poder Ejecutivo dictaba actos que no reunían las características de las leyes, por lo tanto, vuelta a la democracia, el sistema jurídico se encontró con una cantidad grande de normas que no podían encasillarse en ninguno de los instrumentos normativos que tenemos previstos en la Constitución del 67. Por lo tanto, se optó por analizarlos individualmente y convalidarlos como decretos leyes en algunos casos, en otros fueron desechados o anulados por intermedio de la ley 15.738. Al convalidar los actos por la vía de los decretos leyes, los mismos adquieren las mismas características que las leyes en lo que refiere a su valor y fuerza. Los decretos de los gobiernos departamentales tienen un trámite análogo a las leyes, con la diferencia de que a nivel departamental, la Junta Departamental, el órgano legislativo, es unicameral. La iniciativa le corresponde a los ediles o al intendente departamental, en este caso, en algunas cuestiones, por ejemplo, tributarias, la iniciativa privativa la tiene el intendente departamental. Son promulgados estos decretos de los gobiernos de las juntas departamentales por el intendente y solo hay publicación o hay exigencia de publicación respecto de aquellos decretos con fuerza de ley que regulen cuestiones tributarias.